Bueno, escucha, el gobierno de Dios es algo real. De hecho, ni siquiera me gusta decir la palabra cosa, porque el gobierno de Dios es mucho más que eso. Dios, quien es eterno, ha determinado que lo mejor para ti y para mí es ser gobernados por su palabra. Su palabra, el Logos, es la luz y la instrucción para el camino de la vida que tú y yo vivimos. En el mensaje de hoy, vamos a tratar la responsabilidad del cristiano ante el gobierno. Aprenderemos en la Biblia que el gobierno fue creado por Dios, no por los demócratas, no por los republicanos, por nuestros padres fundadores. La Biblia dice que Dios es el inventor del gobierno y quiero hablar todo lo que pueda de este tema porque es de vital importancia con el tiempo que tenemos. Quiero que estés tan preparado en esta área que no tengas ninguna duda si debes tomar una postura o cuál es tu posición respecto a estos temas. Es importante. Tú y yo vamos a enfrentarnos a esto cada vez más en nuestras vidas, así que lo que deberíamos saber es tan instructivo, tan necesario hoy en día. Lo que hacemos y lo que queremos decir debe estar claramente definido. Hoy en día la gente dice cosas sin definirlas. Tú y yo necesitamos hablar con claridad, lógica y razón y saber cómo reconciliamos las verdades bíblicas absolutas con el mundo que nos rodea. Amigos, escuchen. La Biblia es la realidad revelada de Dios. El mundo en el que tú y yo vivimos, lo que observamos, debe ser medido bajo ese estándar. Y escúchame bien, así que esto es muy importante y muy práctico. Y por eso, el gobierno de Dios es en realidad lo que quieres que suceda en tu vida. Así que les voy a pedir que tomen sus Biblias. Les voy a pedir que tomen notas y se preparen para escribir estas cosas, porque preveo que podrán llevarse este mensaje y hablar de él con sus amigos y profundizar en el tema. Acompáñenme a profundizar. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26 nos dice: en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Eso es interesante. Eso es una declaración legal. José era descendiente legalmente del rey David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Espera un momento. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué significa eso? ¿Él será grande? Bueno, podrías decir, ¿qué clase de pregunta es esa? Grande en todos los sentidos. ¿No crees? Estoy de acuerdo. Pero ¿sabes cuáles son todos esos sentidos? ¿Qué tal si todos los sentidos son todas las formas o todas las maneras? Incluyendo, mira esto. Y será llamado Hijo del Altísimo. Esa es una declaración de realeza. La realeza trata con el gobierno y el Señor Dios le otorgará el glorioso trono de su ancestro, David, su amado padre. ¿Es un gobierno del trono, amigos? Absolutamente. Y Él reinará. ¿Es reinar una cuestión de gobierno, de poder o de influencia sobre las personas? Sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino. Esa es su política. La política del rey se implementa dentro de su reino. Y de su reino no habrá fin. Anoten eso. Estos son buenos versículos para conocer y entender. Y tenemos más. Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo 2:1 dice: Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Eso es una declaración política, amigos. Es una declaración gubernamental. Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. ¿Están escuchando? ¿No es asombroso? ¿Alguna vez has pensado en eso? Salmo 110, versículo 1. Podemos leer en Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor, este es David hablando. Esto tiene 3000 años hasta ahora. El Señor dijo a mi Señor, ¿espera qué? Lo que aquí David está diciendo es lo siguiente. Yo oro, hablo y tengo una relación personal profunda y cercana con el Señor.
Y el Señor dijo a mi Señor, me estoy refiriendo a aquel a quien le hablo, a Dios, porque yo hablo con Dios. El Señor dijo a mi Señor. Esta es una declaración profunda. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Esto no es solo un asunto de gobierno o un asunto de política, también se trata del reino que está por venir. Cuando Jesús regrese, entonces serán puestos, es decir, todos sus enemigos debajo de sus pies, mientras Él reina durante 1000 años en el milenio. El Señor enviará desde Sión el cetro de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Esa es una referencia explícita hacia el milenio. Política, amigos. Se trata del gobierno de Dios. Apocalipsis 17:14. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Vaya, ¿y qué tal esto? Apocalipsis 19:16. Ustedes lo conocen. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabías que cada vez que escuchas eso y lo dices, es una declaración de reino sobre la política de Cristo? Jack, no queremos hablar de política. Entiendo lo repugnante que es la política. Es horrible, pero tú y yo vivimos en un mundo donde Dios ha implementado gobiernos en todas las naciones. Y si tú y yo conocemos la palabra de Dios, debemos hacer que las personas elegidas y en el poder rindan cuentas ante la ley de Dios, no ante la del hombre. Esto es lo que todos deben hacer porque no debemos violar la palabra de Dios. Número 1, anótalo si puedes. El gobierno de Dios revela la soberanía de Dios. Y por supuesto, el gobierno de Dios revela la soberanía de Dios. Muy, muy importante. Aprendemos de esta manera que en el versículo 1, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. ¿Puedes anotarlo? La realidad del gobierno divino. Dios es el autor del gobierno, proviene de Él. Esa es la realidad. ¿Pero qué es lo que significa? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Es decir, donde sea que vivas, en cualquier país en el que vivas, ese gobierno está bajo la atenta mirada de Dios. Y por las razones que sean, Dios ha permitido que ese gobierno exista, sobreviva o prospere, según sea la situación de cada uno. En otras palabras, Dios tiene el control. El Dios soberano tiene autoridad sobre todas las naciones y el control le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios. Y por eso esto es en demasía muy, muy revelador. Quiero mostrarles algunas imágenes que nos ayudarán a entender ilustraciones donde Israel, por ejemplo, recibió su constitución hace mucho tiempo, ¿cierto? Sus leyes. Y ellos fueron los primeros en recibirlas y, por supuesto, los primeros en exportarlas al mundo, del Dios hebreo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que, en primer lugar, primero que nada, ustedes saben que Él está sosteniendo los 10 mandamientos. ¿Lo sabían? No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23, este es el gobierno de Dios. No debes tener otros dioses delante de mí. ¿Es esto cierto o falso? Es cierto. Número 2, no te harás imagen, verdadero o falso. ¿Y por qué? Pero dices, Jack, ¿cuál es el problema? Se trata solamente de una estatua o figura. Quiero decir, ¿cuál es el problema? Es inclinarse para adorar. ¿Has tallado algo? ¿No tallamos cosas? Vamos a la tienda, compramos una y luego la colocamos y decimos, esta es mi razón de vivir. Sea lo que sea, podría ser un lingote de oro o podría ser una casa en la colina, podría ser un barco. ¿Sabes a lo que me refiero? Podría ser cualquier cosa a la que le tengas afecto. Dices, eso para mí tiene mucho valor. Y escucha, cuando tienes tu primer auto, puedes dejar esto así. Cuando tienes tu primer auto, te posee como me poseyó a mí cuando era niño. Cuando tuve mi primer auto, lo lavaba 2 veces por semana. Y cuando no lo estaba lavando, lo estaba encerando. Y entonces supe que era un ídolo, porque Dios empezó a hablar a mi corazón. Cuando tenía que salir para ir a comprar a la tienda, me estacionaba lejos y tenía que caminar kilómetros para poder llegar a la tienda. ¿Y por qué? Porque nada podía acercarse a mi Dios. ¿No es tu Dios? Sí lo era porque, escucha, transferí mi identidad a esa cosa.
Si tenía un rasguño, prueba, escucha, prueba. Ujieres, cierren las puertas. Si tu ídolo se raya o se rompe, ¿cómo respondes entonces? Si respondes así, si te alteras por eso, entonces es una imagen tallada que ocupa un lugar en tu corazón. Sí, pero Pastor Jack, usted no se da cuenta de lo que significa para mí eso que poseo. Sí, esa es parte de la autojustificación de tu ídolo. Pero si se raya o se abolla, ¿afecta tu estado de ánimo? Si lo hace, es un ídolo. Número 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso no solo significa maldecir. No deberías maldecir. No deberías invocar su nombre en vano. Pero en realidad, lo que significa es que no debes vivir de forma que cuando tú clames a su nombre, tu estilo de vida no respalde quién realmente es Él. No se trata, escucha muy bien, está mal decir palabras que sabes que no es correcto decir. Eso ya es bastante malo, pero significa que no debes decir que conoces a Dios y vivir como si no lo conocieras. Eso es lo que significa tomar el nombre del Señor en vano. Vaya. Número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se supone que el creyente debe estar en piloto automático, descansando en santidad. Lo hermoso de esto es que Dios le dijo al pueblo judío que tuviera un día de reposo, y luego Colosenses nos dice que Jesucristo es nuestro reposo donde podemos descansar cada día. Ya no tenemos que cumplir la ley porque ahora la ley está dentro de nosotros y Dios hace que la ley se cumpla a través de nosotros. Y Él es, dice la Biblia, nuestro reposo. Pero escucha, hagámoslo personal a partir de ahora. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso significa que necesitas tomarte un día para desconectarte y concentrarte en Dios. Alguien podría decir, es desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. Tal vez para ti, pero no para mí. Yo estoy llamado a trabajar muy duro ese día. Pablo el apóstol dijo, entiendo eso, por eso no considero un día importante, considero todos los días iguales al sábado. El cristiano debería estar en un estado perpetuo de reposo sabático. Espero que así sea contigo. Siguiente. Honra a tu padre y a tu madre. Tenías que leer la letra pequeña en este caso particular. Lo voy a parafrasear. ¿Honra a tu padre y a tu madre para que no te maten? No, la Biblia dice que si honras a tu querida mamá y a tu amado papá, entonces tendrás una vida muy larga y plena en esta vida. ¿De acuerdo? Es complicado, pues algunas mamás o papás son difíciles de honrar porque son impíos. Pero hay una manera de mostrar respeto. A continuación, no matarás. Asesinato. Lo siento, Marín, estoy molestándote ahora mismo, pero escucha, lo tienes muy claro justo frente a tus ojos. Pero tú te encuentras vestido con tu uniforme azul, así que no hay manera de que puedas esconderte. ¿Y sabes qué es lo que quiero que sepas? Y lo que quiero que sepa cada soldado, cada infante de marina, cada guardia, cada piloto o cada agente de la ley. Tú necesitas saber esto. No matarás. Sí, Jack, pero ese no es tu problema. Si vas a la guerra y estás en batalla, en ningún lugar de la Biblia significa si matas a 1000 hombres o a uno solo, eso es asesinato. ¿Lo sabías? No dice no matarás. Si lees en cualquier versión inventada de los 10 mandamientos y dice matarás, no dice matar en el idioma hebreo. Es asesinato. No se te permite asesinar. Pero si eres un oficial de la ley y estás en un tiroteo y eliminas al tipo malo, la Santa Biblia dice que ejerciste una justicia inquebrantable y fuiste un instrumento de Dios para el bien. ¿Están escuchando? Lo mismo aplica para nuestras valientes Fuerzas Armadas. Mucha gente no lo sabe. Si tuviera algo que decirle a un grupo de marines, les diría, antes de ser desplegados, deben entender algo. Son instrumentos de la justicia de Dios. Y si eliminan a alguien, no será asesinato, es matar. Y Dios aprueba matar en la guerra. Dios le dice a David, sal ahí y mata a los gigantes. ¿Crees que Dios estaba conflictuado? ¿Estaba Dios confundido? No. No quiero desviarme del tema, lo siento, tengo que avanzar. Tengo que seguir adelante. Número 7. Número 7. No cometerás adulterio. Vi en la revista Time que decía que el adulterio puede estar en nuestro ADN. Bueno, piensa en eso.
En realidad yo tuve la misma reacción que tú, por cierto, y luego pensé en ello. Espera un minuto, está en nuestro ADN. PSO positivo. Pecado. Si no tenemos barandillas, si no tenemos un gobierno que nos diga tales cosas, como Dios le dijo a los hijos de Israel, entonces haremos lo que sea correcto ante nuestros propios ojos. Y escucha, querremos obedecer a nuestros impulsos. Partes del cuerpo nos gritarán más fuerte que cualquier otra parte. Y necesitas decirle a esa parte del cuerpo, este cuerpo mío le pertenece a Dios y no vamos a hacer eso. Bueno, cuando la Biblia nos dice, no cometerás adulterio, no está bromeando. Este está siendo un día difícil. Cuando estás dando una consejería matrimonial, se puede saber todo si miras a la mujer. Se puede saber mucho con solo mirarla. Escucha, esto es solo entre nosotros. Cuando le haces una pregunta al hombre, no le quites los ojos de encima a ella si quieres obtener la respuesta. Porque si tú miras al hombre y le preguntas, ¿cometiste adulterio? Me ofende mucho eso. Me lo preguntas así de frente, ¿quién crees que soy? Y entonces la miro a ella. La miro a ella y le digo, bien, se lo voy a preguntar otra vez, Señor, ¿cometió adulterio? Y la mujer tiene la respuesta en la cara. Y entonces le dices a él, sé que lo has hecho, ¿no es así? ¿Quién te lo dijo a ti exactamente? Es como, manos arriba. Y luego he tenido personas que dicen, escucha, soy un muy buen esposo, nunca he cometido adulterio en mi vida. No obtienes ningún punto por eso. ¿Lo sabías realmente? Se supone que no debes hacerlo. Dios dice que no lo hagas. ¿Por qué? Destruye una familia, destruye personas y destroza tanto al perpetrador como a la víctima y a todos los involucrados. Los destroza, los arruina, salvo por la gracia de Dios. A continuación, no robarás. ¿Necesito hablar de eso? ¿Qué tal esto? ¿No se supone que te lleves a casa los lápices, bolígrafos y borradores de la empresa? Mira, pensaste que iba a decir, no puedes robar un caballo. No puedes robar un coche. Vaya, no se puede robar un coche. Escucha, cuando tú o yo nos llevamos a casa lo que es propiedad de la empresa, nos justificamos diciendo, tienen 10,000 bolígrafos y lápices en este lugar. Claro que sí. También pagaron por cada uno de ellos y no son tuyos. Piensa en eso. ¿Qué tal esto? No puedes robar tiempo de la empresa. Pero soy cristiano y le estaba compartiendo mi fe a ese tipo en el trabajo. Necesitas arrepentirte, volver a tu trabajo y pedirle al tipo que te vea en el descanso porque le estás robando a la empresa. Por su reacción, puedo decir que no habrá problema de estacionamiento la próxima semana. A continuación, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No mientas ni pienses en destruir a tu prójimo. Mentir con la intención de socavar, destruir o de cualquier manera dañar a tu prójimo. No mentirás. Número 10, no codiciarás. Codiciar, vaya. Codiciar. Por codicia, la gente hace muchas cosas malas, asesina y hace todas las demás cosas que aparecen en esa lista. Wow. Estas están estructuradas porque nos las da Dios y es de vital importancia que entendamos eso. La Biblia nos dice que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y es el anuncio de Dios para nosotros que está en Proverbios 29:2. Es su voluntad, escuchen todos, es su voluntad que no se niegue el liderazgo y que tampoco se niegue el gobierno. Dios dice que necesitas involucrarte en el liderazgo. Aquí lo tienes. Proverbios 29:2 nos dice esto. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Dios no dijo que te mantuvieras fuera del liderazgo o la política. Él dijo que la gente buena debe involucrarse. Tú dices, bueno, eso es sucio. Sí, es sucio. Es despiadado, brutal. Justo donde los cristianos deberían estar. Bueno, el Señor está en su trono, no hay duda de eso. Jesús en este momento está entronizado en el cielo, pero va a regresar para establecer su propio reino, tal como dice la Biblia. Escucha,
El padre fundador Benjamin Franklin lo dijo bien. De hecho, él repite las palabras de la Biblia cuando dijo que Dios gobierna en los asuntos de los hombres. No solo es cierto, yo lo creo, y todos hemos sido testigos de eso en el mundo. Pero hasta que Jesucristo regrese, tú y yo debemos comportarnos con rectitud, que significa hacer lo correcto. Así que el gobierno de Dios y el creyente deberían estar en absoluta correlación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese gobierno se vuelve tiránico? ¿Qué pasa si el gobierno toma esa autoridad dada por Dios y comienza a abusar de ella? Bueno, esa es otra historia. La Biblia lo deja muy claro y cito: si es correcto obedecer a Dios o a los hombres, ustedes pueden juzgarlo. Pero en cuanto a los apóstoles, ellos anunciaron: debemos obedecer a Dios. Así que amigos, piensen en eso. Tú y yo vivimos en una época en la que los gobiernos se están volviendo sin ley. Vemos a funcionarios electos que ya no cumplen su juramento aquí en los Estados Unidos o a la Constitución. ¿Qué se debería hacer al respecto? Bueno, según la Biblia y según las leyes del país, deben ser destituidos de su cargo. ¿Cómo hacemos eso? En Estados Unidos tenemos el hermoso privilegio de votar. Sabes que puedes votar de una manera que sea justa, puedes votar por lo correcto y lograr el deseo de Dios para tu país a través de tu voto. Es algo importante y que debemos y necesitamos practicarlo y no ser pasivos. Así que escuchen. Todo esto está orientado a que seas un seguidor más práctico del Señor Jesucristo. Bueno, amigos, escuchen. Es muy necesario que permanezcamos juntos en la palabra de Dios. Así que solo quiero invitarte a que vayas a jackhibbsesp.com y obtengas los estudios que están allí para que los compartas con tus amigos y, por supuesto, los asimiles en tu propia fe. Pero por encima de todo, mantén tus ojos en Cristo, camina con Cristo y Él nunca te defraudará, nunca te abandonará. Así que mantengámonos cerca de Él. En el nombre de Jesús, amén.